Siempre digo unos segunditos, pues se tranca un poquito cuando se comienza a grabar. Ahí, piqui, piqui, piqui. A ver, está grabando, vamos a chequear eso, sí. Muy bien. Vamos a pantalla. Vamos a continuar con todo este tema de operaciones preliminares, pero ya estamos llegando al final de las preliminares. Un poco la idea de las operaciones preliminares, ya lo tuvimos recontra viendo, es preliminares ¿a qué? Al análisis en sí. Bien, entonces, estuvimos viendo, bueno, una parte fundamental de esa operación preliminar es, ni que hablar, planificar y ese tipo de cuestiones, no vamos a entrar en detalle en eso, porque en realidad es de cada aplicación en sí, cada uno después lo va a aplicar en su vida y va a ser en base a la experiencia, lo que es planificar el problema analítico y bueno, y ese tipo de cuestiones. Va más allá de la química analítica, una buena planificación, si bien nosotros podemos dar pautas y hablar mucho de planificaciones o lo que fuera durante los temas de calidad, bueno, eso se nos escapa de la química analítica. Bien. Lo que sí les enseñamos en química analítica es tratar de resolver problemas, básicamente, y bueno, y planificar es en base a resolver un problema. Pero bueno, la primera operación preliminar que nosotros tenemos que ejecutar es tomar esa muestra. Y hay que diferenciar entre tomar la muestra y muestreo. En realidad yo tendría que hablar más bien de muestreo. Recuerden, el muestreo es toda aquella operación que conlleva la planificación del muestreo justamente, cuánta muestra voy a tomar, de dónde voy a tomar, qué día, si llueve, no llueve, con qué equipo, voy a hacer medida in situ, no voy a hacer medida in situ, lo voy a hacer en el tiempo, lo voy a hacer en el espacio, lo que fuera. Eso es un plan de muestreo. La toma de muestra, justamente, que como yo les decía, es la ejecución de la toma de muestra. O sea, voy con una pala, ¡pac!, tomo una muestra, abro un frasquito, le pongo un chorrito de agua, tomo una muestra. Y el tema del muestreo, siempre dijimos, bueno, el muestreo es sumamente importante porque nosotros debemos tomar una muestra representativa, porque todo lo que venga después, si nosotros ejecutamos un mal muestreo, no tiene mucho sentido. Y entonces, el objetivo principal es obtener una muestra representativa, una copia de eso, para poder analizarla en el laboratorio y sacar justamente injerencias sobre esa población, que podemos hacerlo a través de test estadístico y de la Marine-Koch. Es tan importante el tema de muestreo y tomar una muestra representativa que puede llegar a generar problemas una muestra mal tomada. Les pongo un ejemplo que me pasó el viernes. El viernes tuve que ir con todo este tema de la pandemia y ese tipo de cuestiones, estamos reducidos de personales en el lugar donde trabajo y tuve que ir yo a tomar una muestra microbiológica. Entonces, fui tranquilamente, era muestras microbiológicas de diferentes lugares de agua potable, del baño, del dispensador y de la cocina. Y seguí todos los pasos, ¿no?, de toma de muestra cómo es, de lo que es toma de muestras microbiológicas. O sea, desinfecté la canilla con alcohol 70, traté de sacar el filtro de la parte de adentro, el piquito, eso que tiene microorganismos, y abrí la canilla durante más de 2 minutos, cosa que saliera agua, ¿no? O sea que realmente lo que se estuviera midiendo es la calidad del agua, si hubiera un tanque o de donde viniera el agua, pero no la calidad de agua de ese piquito, porque si no tiene mucho más probabilidad de estar contaminada, eso que está en contacto. Y muchas veces está estanca esa agua del piquito. Y lo que pasó, una de las canillas, justamente el de la cocina, las analizamos y dio presencia de coliforme totales, Escherichia coli, Pseudomonas, un quilombo bárbaro. Entonces, lo primero que cuestionaron es justamente si el muestreo estaba bien hecho. Entonces estuve hablando con la persona encargada que me estuvo cuestionando si el muestreo estuvo bien hecho, si yo tuve las consideraciones adecuadas a la hora de hacer un muestreo. Le digo que sí, se todo un tema de protocolo de muestreo. Entonces eso le conlleva a
tienen que tomar un par de decisiones ahora, bueno, ¿qué es lo que pasó? Porque tienen contaminado ese sector de cómo es de potabilidad y tiene una no conformidad y un par de cosas ahí. Pero bueno, a lo que yo le decía, tuve ese confrontamiento del tema del muestreo. Si bien no soy un experto en muestreo, habitualmente no me dedico a muestrear, pero bueno, tuve un respaldo de que tenía un plan de muestreo, en realidad, y lo ejecuté tal y cual está, y se lo mandé y todo, y digo, mira, este es el plan de muestreo, está basada en esta norma de toma de muestra, y lo respeté tal cual, así que bueno, está. Entonces, bueno, porque es lo que yo le decía, me estaban cuestionando si la muestra que yo estaba tomando era representativa realmente, o sea, si capaz dice, no desinfectaste la parte, tenía testigos y ese tipo de cuestiones, pero bueno, es eso. Si tomamos mal una muestra, después no va a servir para absolutamente nada y puede llegar a generar complicaciones. Luego, obviamente, que también está el tema, bueno, una vez que tomaste la muestra, tiene que llegar a las condiciones adecuadas al lugar donde la va a analizar. Bueno, también eso estaba en duda, pero en realidad el laboratorio me quedaba 5 minutos de donde tomé la muestra, entonces apenas llegó se puso a analizar porque era un viernes, entonces se analizó la muestra ese día, entonces no había tiempo, no había nada. Entonces, paso importante, conservación de la muestra, que la muestra llegue en las condiciones adecuadas a la que nosotros queremos analizar esa muestra. Y bueno, ahí tenemos todo el tema, bueno, temperatura, si le pongo aditivo, no le pongo aditivo, el tipo de frasco que voy a utilizar, el volumen mínimo necesario, el tiempo que tengo una vez extraída la muestra que llega al laboratorio y el tiempo que tengo yo después para analizar esa muestra, dependiendo de las condiciones. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? Lo vamos a encontrar en las normas técnicas, en que se basan las metodologías analíticas habitualmente, o puede haber algún compendio general de este tipo de métodos, cómo se toma la muestra y ese tipo de cuestiones. Entonces hay que conservar la muestra, hay que tenerlo muy claro, no cualquier envase sirve, no cualquier aditivo sirve, hay que controlar la temperatura, sí o no, hay un determinado tiempo, la manera que se extrae la muestra, bueno, todo eso hay que considerarlo. Luego que llega al laboratorio, bueno, se analiza y también hay que ver cómo se conserva esa muestra en el laboratorio en sí, cuánto tiempo la podemos tener ahí para analizar. Y no menor, que estuvimos hablando, bueno, de la toma de muestra, del muestreo, de la conservación, de cómo llega esa muestra al laboratorio, de cómo se registra, etcétera, etcétera. Hay que considerar también los errores que hay ahí. Y estuvimos hablando que hay errores que son errores de distracciones, que también hay que cuidarlos, que rotulé mal la muestra, que no le puse un marcador adecuado, que le puse la etiqueta equivocada, que cuando traspasé no traspasé los datos, los traspasé mal. Bueno, son errores inherentes que pueden llegar a estar ahí y hay que tratar de controlarlos, ese tipo de errores. Bien, lo que quiero decir con esto es que, bueno, que esa parte de la operación preliminar, que es el muestreo y la conservación de la muestra, tiene errores y hay que considerarlo. Y estuvimos hablando, bueno, si el error de muestreo es tan grande, comparado con el error que puede llegar a tener el método analítico, hay que considerar el método analítico que estoy utilizando para eso. Porque de repente, es lo que yo le decía, estoy utilizando una metodología analítica altamente costosa, que mejora los resultados, tenemos resultados más veraces, más precisos, con menor incertidumbre, pero comparado con una incertidumbre grande, un muestreo no tiene mucho sentido. O mejoramos el muestreo, o si con la incertidumbre que tiene el muestreo, más la que nosotros vamos a tener, alcanza, bueno, utilizamos un método menos veraz, menos preciso, con mayor incertidumbre. Bien, y bueno, una vez que llega esa muestra al laboratorio, esa muestra hay que tratarla. Habitualmente, esa muestra lleva un tratamiento de muestra en sí. Algo que me olvidé también, bueno, muestras líquidas habitualmente son fáciles, la homogenizo, le hago una dilución, no va más allá de eso. Muestras sólidas, muestras líquidas que tienen cierto grado de heterogeneidad, que tienen diferentes fases, que tienen sólidos, bueno, ahí ya entra en juego todo el tema de reducción de tamaño de la muestra. Si son sólidos tengo que reducir obviamente el tamaño de la muestra y reducir el tamaño de la partícula. ¿Bien? Y siempre hay que considerar que uno tiene que trabajar con una muestra homogénea en la mayoría de los casos, y hay que siempre tratar de homogeneizar esa muestra. Bueno, llegó ese kilito de suelo al laboratorio, llegó esas piedritas, llegó ese juguete al laboratorio. Puede ser un juguete que viene una exportación de juguetes y sacan una muestra para que uno la analice por los diferentes colores que tiene ese juguete, si tiene presencia o no de ciertos metales. Y bueno,
Llegó esa muestra ahí, tengo que medir, no sé, plomo en un juguete. ¿Ah? Imagínense que van a determinar el plomo a través de una espectrometría, seas absorción molecular como lo que ustedes conocen, o vamos a comenzar a ver a partir de la clase que viene o la otra, el tema de espectrometría atómica. Al fin y al cabo, lo que nosotros queremos medir es una solución, ¿tá? Una solución acuosa, una solución con un ácido, un 10%, 20, 30% como mucho. Hay un gran paso de tener el juguete entero, el camioncito de todos colores, a tener una solución para medir. Ese es el tratamiento de muestra. Lo mismo si llega un suelo, hay que llevar, la mayoría de los métodos analíticos se miden soluciones. Entonces hay varios pasos a seguir para el tratamiento de muestra. ¿Bien? Entonces, eso nos vamos a enfocar en la clase de hoy. De a poco ya nos estamos arrimando cada vez más al trabajo en sí del laboratorio. El tratamiento de muestra, el 95% de las veces se lleva a cabo en el laboratorio. Bien, esta transparencia la vimos la clase anterior, así que bueno, lo voy a pasar por arriba, pero bueno, vamos a estar nosotros en esta parte, en la parte de qué es tratamiento de muestra en sí. Bien, estuvimos hablando también un poco la parte de la importancia de si la muestra viene con humedad, si hay que secarla, no secarla, expresarla en base seca, en base húmeda, eso también hay que considerarlo, pero bueno, vamos a estar en esta etapa, lo que vamos a ver a lo largo de este teórico y capaz que un poquito del que viene. Entonces, hablando de operaciones preliminares, bien, el tiempo que nos lleva la preparación de la muestra, esto ya no me acuerdo qué revista científica lo saqué, o era un compendio de cómo es sobre tratamiento de muestra, que si mal no recuerdo ya tienen el material subido a la página web, que es un material que elaboramos cuando yo era un joven en la Facultad de Química. Elaboramos un material sobre tratamiento de muestra, me parece que eso está puesto en la página, y bueno, me parece que viene de por ahí esto. Lo importante de esto es que, bueno, la preparación de la muestra lleva tiempo, y habitualmente lleva más tiempo que el análisis en sí. Bien, entonces, bueno, va a llevar tiempo, hay que considerar eso. Muchas veces puede ser un cuello de botella el tratamiento de muestra. Y obviamente que la preparación de la muestra también va a conllevar errores en sí. Bien, ¿por qué? Porque son operaciones, tengo que pesar la muestra, si la tengo que secar, la tengo que homogeneizar, la tengo que cribar o tamizar, la tengo que cuartear, la tengo que hacer, vamos a hacer un tratamiento así, un ataque con ácido, muflarlo, o lo que fuera. Bueno, son operaciones que uno va a llevar ahí a cabo, y eso obviamente va a comenzar a introducir errores. Bien, entonces el tratamiento de muestra, bien, siempre nos va a llevar tiempo y también nos va a ocasionar gran parte de los errores. Y enrabando un poquito con lo que vimos hace, parece siglos, pero hace meses, o poquito, sí, meses, el tema de validación de metodologías analíticas. Recuerden que el método analítico, nosotros tenemos que comenzar a validar, ver esa variabilidad, ver el estudio de los parámetros de desempeño, veracidad, reproducibilidad, precisión, incertidumbre, lo que fuera, lo tenemos que ver a partir de la preparación de la muestra, bien, porque es parte del método en sí. Y como yo le decía, es uno de las partes del método que lleva a tener variabilidad. Fuentes de error que pueden ocasionar las operaciones preliminares, incluyendo el tratamiento de muestra. Obviamente estuvimos hablando del muestreo, eso ni que hablar. El almacenamiento inadecuado, sobre todo el tema de temperatura, me olvidé de llevarlo a una temperatura. Y hay muestras que, por ejemplo, de reactores de fluentes industriales, de planta de tratamiento de fluentes, que si no conserva temperatura siguen como actuando los bichitos, y sigue el tema de la nitrificación, y empieza a flotar sol y empieza a salir el olor, y bueno, y hay transformaciones químicas ahí en el medio que, bueno, la muestra se comienza a descomponer y ya no es útil. Imagínense que van a analizar una manteca y a 45 grados la dejan, esos veranos calentitos, la dejan afuera, chao manteca. Olvídate que eso va a perder las propiedades que uno quiere analizar. Otra es la falta de homogeneidad. Uno siempre insiste con el tema de hay que homogeneizar bien la muestra.
Obviamente que si vamos a andar tocando eso, pasando de un lado para el otro, pesando, que poniendo esto, poniendo el otro, bueno, podemos tener temas de contaminación, obviamente de los reactivos. Ya hemos hablado con el tema de la calidad, el tema de la importancia de la calidad de los reactivos, hay que ver qué tipo de reactivos, si es un reactivo habitualmente técnico, o un reactivo puro para análisis, o extra puro para análisis. Bueno, eso va a depender de cada una de las aplicaciones que uno va a utilizar. Porque habitualmente los reactivos vienen con contaminantes que pueden llegar a ser un problema en el análisis. Pueden venir con, obviamente, el analito que uno va a estar estudiando, pero también puede venir con otro tipo de contaminantes que interfieran en sí. Bien, la impureza sobre la superficie de los frascos, el material volumétrico es fundamental, todo el tema esto de la descontaminación del material volumétrico, de los frascos, cada método habitualmente va a decir cómo tratar ese material volumétrico. En un laboratorio, por ejemplo, común de análisis de agua o de nutrientes, lo que fuera, bueno, el fósforo hay que tratar el material de una forma, con el amonio, los metales hay que tratarlo de una forma, pero dependiendo si son elementos traces hay que tratarlo de otra forma. Entonces ahí empieza en juego en los laboratorios que puedes tener identificado con cintita de colores, azul, negra, roja, verde, los diferentes tipos de materiales que uno va a utilizar y tiene que estar descontaminando. ¿Por qué? Porque la descontaminación también lleva su tiempo. Bien, la contaminación también puede venir no solo por el tema de la superficie de los frascos, estamos hablando de frascos más lavados, también eso uno piensa que es trivial, pero no, pero a la hora uno de contratar personal de limpieza, si no es el propio analista que realiza la limpieza del material volumétrico, uno tiene que capacitar a esas personas cómo limpiar el material, ¿bien? Y en las industrias farmacéuticas es tan importante que hacen validaciones sobre la limpieza, o sea, que agarran frascos o materiales al azar y analizan a ver si tienen contaminación, sobre todo cuando trabajan con cremas, ese tipo de cuestiones, lo que es todo medio grasiento, es bastante engorroso. Y yo que trabajo con efluentes industriales, hay unos efluentes industriales que ya hacemos digestiones en unos tubos que si están muy sucios, chau tubos también, ¿no? Es mucho más costoso limpiar ese tubo que tirarlo. Que tirarlo no hay que hacer la disposición de residuos adecuadas del mismo. Bien, pérdidas de elementos, podemos tener pérdidas de volatilización, si calentamos de más podemos perder. Si hacemos algún tratamiento muestra que tenemos que calentarlo, también no solamente por el tema de volatilización del propio elemento, sino por generación de humos o de espumas o lo que fuera, se pueden perder los elementos. O la clásica salpicadura, calentás y comienza a salpicar y eso puede llegar a ser un problema. Algo que se absorba en el material que estemos trabajando, ahí también va un poco de la mano que estuvimos hablando, el tipo de material en donde uno toma la muestra y hace los análisis, o que puede comenzar a reaccionar con el material. Bien, cómo nosotros vemos cómo es el tema de contaminación de reactivos o de frascos o lo que fuera, es a través de los saltos, de blancos altos. O sea, recuerden, cada vez que ustedes ejecutan un método de análisis, obviamente que está bueno ejecutar un blanco de muestra, o sea que por el tema de las interferencias, que es la matriz sola, en el caso que no se pueda, siempre uno tiene que realizar el blanco de reactivos. Recuerden, si ustedes están haciendo un desarrollo de color, están determinando nitrito no sé, en panchos, igual van a tener que hacer un blanco con los reactivos de desarrollo color del nitrito o del extrayente que hayan utilizado para extraer el nitrito. ¿tá? Porque eso sí, es uno de los parámetros de calidad también que se controlan a lo largo de los métodos analíticos, es el control de blancos. ¿Bien? Y eso me puede llegar a mí a decir, bueno, el ácido clorhídrico que estoy comprando para hacer la digestión tiene un blanco tan alto que no me sirve para el método que estoy utilizando. Tengo que comprar un ácido clorhídrico de mejor calidad. ¿Bien? Es lo que yo le digo, parecen bobadas, pero hay cosas que uno lo tiene que considerar a la hora de trabajar en un laboratorio.
Bien, ¿qué tipo de tratamiento de muestra nosotros no podemos encontrar en el laboratorio? Lo que vamos a ver al correr de estos teóricos es, vamos a comenzar viendo tratamientos fáciles, o los más comunes, pero hasta ahí, que son las disoluciones. O sea, disolución de un líquido en un líquido, disolución de una sal en un líquido. Te van a analizar cloruro de sodio por el método de Voljar o el método cómo es, de Fajans. No sé cuál método habrán hecho en analítica 1, pero bueno, lo que hacían era, si analizan la pureza de una sal, lo que hacen, agarran cloruro de sodio o cloruro de potasio y lo disuelven en agua y analizan eso. Bien, eso es una disolución. Se puede ir complicando un poco el tema de la disolución y hay que hacer algún tratamiento un poquito más fuerte. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar carbonato de calcio como patrón primario para estandarizar el ETA, ¿alguno de ustedes utilizó, yo me pierdo un poco con analítica, utilizó carbonato de calcio como patrón primario para estandarizar el ETA? Creo que sí, me suena que sí. ¿Te suena que sí? Bien, y eso, si te suena, capaz que esto te va a sonar menos todavía. ¿Te acordás cómo lo preparabas? No, No, no me bueno, acuerdo. está bien, está bien. Si apenas te sonaba lo otro, menos cómo lo preparabas. En realidad sí me suena que trabajamos con Bien. carbonato de calcio, pero no recuerdo mucho detalle. Porque hay otra forma de estandarizar el sulfato el ETA, que es a través del sulfato magnesio hidratado, que hay que tener un hidróstato y la mano en coche. ¿Tá? Pero ahí el problema son las aguas de hidratación y el hidróstato, y a ver si está bien el hidróstato sí o no. La otra manera más sencilla es con carbonato de calcio, que es habitualmente lo que aparece en las normas técnicas del carbonato de calcio. Tiene un pequeño inconveniente el carbonato de calcio, que si vos agarras agua y tirás carbonato de calcio para adentro, es insoluble. Se te va a quedar ahí con una harinita, un polvito, no se va a disolver. ¿Cómo se hace eso? Se agrega unas gotitas de ácido clorhídrico y se disuelve. Entonces, bueno, y ahí es cuando comienza el tema de, bueno, las disoluciones. Bueno, ¿qué tipo de disoluciones vamos a ver? Bueno, con agua común. Si ahí no funciona, bueno, le comenzamos a agregar algún ácido. Y nuevamente, comenzamos con ácidos suaves, ácidos fuertes. Si los ácidos fuertes no funcionan, capaz que vamos a ver que en realidad los tratamientos de esto de disoluciones con ácido, vamos a elegir el ácido teniendo en cuenta la propiedad del ácido, porque obviamente entre diferentes ácidos tienen diferentes tipos de propiedades y vamos a ver qué propiedades son las que debemos elegir para atacar lo que vamos a analizar. Entonces, a lo que quiero llegar es que el tratamiento de muestra que nosotros vamos a elegir va a depender del material con el que queremos tratar y también de la disponibilidad de reactivos que podamos atacar y las propiedades que tengan esos reactivos para atacar, para disolver. El tratamiento de muestra, el objetivo principal es transformar eso insoluble, por decirlo de alguna manera, en algo soluble que nosotros podemos medir. Ese es el objetivo principal. Luego, si vemos que ya, bueno, dijimos, bueno, el carbonato de calcio le ponemos una gotita ahí de ácido y se disuelve, o alguna otra salsita, le ponemos ahí un poquito de un ácido y se disuelve. Ya viene alguna monedita ahí, algún metal y le pongo ácido y se disuelve. Bueno, vengo y traigo una roca y la quiero disolver con ácido fuerte y eso no se disuelve. Bueno, se empieza a complicar el asunto. O, por ejemplo, si ustedes van a hacer tratamiento de muestras de suelos o lo que fuere, si tiene un gran contenido de arena y hacen los tratamientos habituales que son con ácido nítrico o mezcla ácido nítrico con clorhídrico, sulfúrico, después vamos a ver que muy poco se utiliza para ese tipo de cuestiones, y ven que la arena quedan los silicatos, bueno, ahí se le agrega ácido fluorhídrico. Entonces, pero vamos a ir hablando de eso. Pero supone que tiene una roca que le ponen ácido fluorhídrico, lo que fuera no se disuelve, bueno, hay que hacer un tratamiento más fuerte y eso se llaman tratamientos de fusión y de digregación. Van a ser diluciones al fin y al cabo, pero de otra manera. Entra en juego ya, recuerden, maneras de favorecer lo que son las diluciones. Bueno, obviamente es ver las propiedades que tienen esos ácidos, esos reactivos que vamos a utilizar para que se disuelva el material, pero también entra en juego la temperatura. No es lo mismo, y eso es como medio intuitivo, y ustedes ya lo habrán visto, no es lo mismo agarrar una muestra y ponerle ácido y dejarla ahí quietita y esperar que se disuelva, o ponerle ácido y calentarlo, se va a disolver más fácil. ¿Bien?
Otro tipo cómo es de tratamiento de muestras son las técnicas separativas, por eso vamos a tener todo un tema aparte de técnicas separativas. Bueno, si yo voy a hacer tratamiento de muestras y tengo interferencias, las puedo separar a través de técnicas separativas, ¿tá? Que algunas capaz que ya conocen, que es precipitando cosas, enmascarando cosas. Bueno, eso es una técnica separativa. Podemos hablar de cromatografía, extracciones líquido-líquido, extracción líquido-sólido. Vamos a ver un montón de alternativas de técnicas separativas. Pero el objetivo es separar las interferencias, la matriz de lo que yo quiero analizar. ¿Bien? Y algo que yo le estuve hablando, mencionando, es que uno piensa que la materia orgánica, como es materia orgánica, es media blandita, es fácil de tratar. No, no. La materia orgánica es una de las grandes complicaciones a la hora de realizar tratamiento de muestras, y vamos a ver alternativas para hacer esa destrucción de materia orgánica. Lo que yo le decía, si bien yo puedo analizar un efluente industrial que ya viene como es un líquido, y como es, y bueno, lo voy a analizar por espectrometría vamos a hacer de desarrollo color, bien, pero recuerden que esa espectrometría de desarrollo color muchas veces también depende del estado de oxidación. Puede ser, por ejemplo, lo que estuvieron trabajando los martes conmigo, en la determinación de cromo, que estuvieron viendo cromo total y cromo 6. La determinación de cromo por desarrollo color hay que pasar todo cromo 6, entonces tiene que haber una oxidación previa, entonces hay que ver, bueno, qué oxidantes se utiliza, no es que pongo la muestra sino más, ¿bien? Y también cuando agarramos un efluente industrial y vamos a analizar, si bien es líquida, está bueno hacer una digestión ácida para eliminar, que pueda haber restos de materia orgánica, por más que nosotros no los veamos, que puede tener acomplejado el analito o el metal que nosotros queremos analizar. Bueno, siempre, habitualmente se puede llegar a hacer ese tipo de tratamiento. Si bien después, cuando veamos absorción atómica, vamos a ver que la manera en que se analiza ya parte del propio método puede llegar a eliminar problemas de interferencias. Y bueno, después hay como tratamientos secundarios, que son, estuvimos hablando de molienda criogénica, eso que de repente enfrías con nitrógeno, algo que no puedes moler y después rompes eso todo divino. O puede ser también, se está utilizando mucho el tema del ultrasonido, bien como un tratamiento para, no el ultrasonido de las ecografías, sino los baños de ultrasonido se utilizan para justamente romper estructuras y analizarlas. Pero bueno, en este marco nosotros nos vamos a basar con el tema del tratamiento de muestra. Como yo siempre les digo, en todos los teóricos, bueno, ¿cuáles son los conceptos que yo me debo como aprender de lo que estoy viendo acá en el teórico, que es lo fundamental? Porque yo digo, no saben aprender las cosas de memoria, sino lo bueno es aprender conceptos. Lo de Matreo ya hablamos de todo el tema de la representatividad de la muestra. Tratamiento de muestra es, bueno, los conceptos que uno tiene que tener, bueno, ¿cuáles son los tratamientos principales que uno se puede encontrar? Y bueno, y dependiendo del tipo de muestra que yo tengo, ¿qué tratamiento podría llegar a aplicar? Y cuáles pueden llegar a ser, entre tratamiento de muestra, cuáles son las ventajas, las desventajas. Bien, dentro de cada tratamiento de muestra también vamos a ver que hay alternativas de sistemas abiertos, sistemas cerrados. Bueno, comenzar a entender eso. Obviamente que, chiquilines y chiquilinas, es que si yo voy a trabajar un método normalizado, el tema de tratamiento de muestra ya va a estar recontra estudiado. Pero bueno, si vienen cosas que yo no estoy acostumbrado a tratar, o te puede llegar a venir algo un poco más cargado, bueno, tengo que buscar las alternativas de cómo uno realizar ese tratamiento de muestra. Bueno, entonces yo quiero que se quede con ese concepto. Bueno, planteada esta situación, este tipo de muestra, bueno, ¿qué tratamiento de muestra yo podría realizarle? Y la idea siempre de los tratamientos de muestra es de ir de menos a más, o sea, de tratamientos de muestra más suaves, menos extremos de los más fuertes, ¿no? Porque obviamente cuando voy de menos a más, cuando estoy yendo a más, significa que me expongo a más riesgos. ¿Por qué? Habitualmente utilizar reactivos más potentes, con más oxidantes, voy a utilizar con temperaturas más elevadas. Entonces, bueno, siempre uno trata de ir de menos a más. Bien, esa es la idea del tratamiento de muestra. Y bueno, y dentro de los tratamientos de muestra dijimos, bueno, disoluciones, están las disoluciones simples. Después vamos a ir
cayendo en cada uno de estos cuadritos y hablando de cada uno de ellos. Bien, tratamiento de muestras de disolución simple, o sea, agarro la sal, la mezclo en el agua y diluyo eso, y no va a haber ningún problema. O líquido con líquido, ¿no? Recuerden, se me fue. Las disoluciones no solamente son un sólido en un líquido, también hay gas en líquido. Después vienen las disoluciones con ácido, y nuevamente, siempre voy de menos a más, pongo un ácido diluido, si se disuelve, bárbaro, porque otra cosa también a tener en cuenta es, si yo voy de menos a más, si pongo un ácido diluido en vez que un ácido fuerte, las condiciones de ese ácido van a ser menos corrosivas o menos nocivas para el equipamiento. Nosotros en el equipamiento vamos a tener que tratar de poner lo menos nocivo, lo menos corrosivo posible por un tema de mantenimiento del equipo. Y hay equipos, después cuando veamos nuevamente absorción atómica y cromatografía y eso, que hay tratamientos de muestras que son incompatibles por el residuo que va a generar ese tratamiento de muestra. Y bueno, dijimos, si no funciona con un ácido diluido, le pongo un ácido concentrado. Bien, eso va a tener como propiedad un poquito más fuerte. Y bueno, vamos a ver si se disuelve o no se disuelve. Si no se disuelve, yo dije, hay que abrir los ganchos que los ácidos tienen propiedades. Entonces voy a comenzar a combinar ácidos, mezclar ácidos para combinar esas propiedades para exaltar una con respecto a otra o exaltar varias propiedades de diferentes ácidos para lograr una buena disolución. O también puedo agarrar un ácido y utilizar otro reactivo, que cuando lleguemos ahí yo le voy a hacer capaz que ya conocen este tipo de tratamiento de muestra de mezcla con un ácido mezcla otro reactivo. Después está el tema de apertura y fusión, ya son con esos materiales un poco más duros, por decirlo de una manera, no duro de dureza física, sino duro de tratar, que no lo disuelvo con ácido. Bueno, ahí está lo que se llaman los tratamientos de apertura, fusión o disgregación, perdón, se me trancó la lengua. Y bueno, y ahí mismo, bien, vamos a encontrar lo que son funciones ácidas, funciones básicas, funciones oxidativas, funciones reductoras. Ven que ya el propio nombre del tratamiento de muestra diciendo función ácida, básica, oxidativa y reductora. Lo que estamos buscando son diferentes propiedades de esos reactivos para justamente atacar la muestra. O sea, estamos viendo si es ácido, si es básico, si oxida, si reduce. Bien, entonces va de la mano. Bien. Lo que nos conlleva a nosotros es tener un conocimiento de química detrás de esto. Bueno, pasemos ahí en el tema de disolución, de cómo es con ácidos y con fusiones, disgregaciones, aperturas de matriz que se llaman. Estamos hablando de cosas como más inorgánicas. Cuando pasamos a la parte orgánica, bueno, tenemos dos vías. Tenemos la vía seca, que la vía seca es no utilizamos algo, no lo mojamos, por decirlo de una manera. Bien, y ahí tenemos también sistemas cerrados y abiertos, y vamos a hablar de las ventajas y desventajas de utilizar un sistema y el otro. Bien. Después tenemos la vía húmeda, que la vía húmeda sí, lo vamos a mojar con algo, que vamos a ver que también son ácidos, pero bueno, lo vamos a enfocar, el tipo de ácido que vamos a utilizar, lo vamos a enfocar acá en la eliminación de materia orgánica. Bien, después tenemos técnicas separativas, que dijimos, bueno, eso vamos a tener teóricos aparte, pero la idea es separar las interferencias de la matriz con diferentes estrategias, que nuevamente tenemos que conocer las propiedades químicas y físicas de esa matriz para poder separarlo del analito que nosotros queremos analizar, valga la redundancia. Y tenemos tratamientos, lo que yo le decía, secundarios, molienda criogénica, descomposición por ultrasonido, son como cosas que van, como agarrando un poco más de moda, el estado del arte del momento. Bien, disolución. Comencemos por disolución. Vamos de menos a más. Parece un equipo de fútbol esto. Disolución. La muestra sólida, líquida o gaseosa es disuelta en solventes líquidos adecuados. No tiene que porque eso es solamente agua, puede ser una mezcla de agua con alcohol, puede ser un solvente orgánico. Puede involucrar o no una reacción química de por medio. Puede ser que cambien, haya una reacción química. ¿Y cuál es la característica del procedimiento ideal de la disolución? La utopía de la disolución. ¿Qué es lo que vamos a querer nosotros lograr en una disolución? Obviamente que una disolución total
de la muestra. Puede ser que nosotros no logremos una disolución total de la muestra, pero a sabiendas, me gusta esto de la palabra a sabiendas, es que lo que quede no disuelto, sabemos que no tiene el analito en cuestión y que no nos va a estorbar. Puede pasar que yo le decía que hago un tratamiento ¿cómo es? De un efluente industrial y hago una digestión ácida con ácido nítrico, 10%, lo caliento todo, 2 horas, no sé qué, y me queda como una arenita abajo. Y bueno, yo voy a suponer que esa arena no tiene una cantidad apreciable del elemento que quiero medir, que sea de cromo, plomo, lo que fuera. Porque si fuera así, sí tengo que considerarlo, debería agregarlo otro ácido, que vamos a ver que es el ácido fluorhídrico, pero vamos a ver que el ácido fluorhídrico no es muy amigable con la gente ni con el entorno. Obviamente que sea rápida, ¿sí? Sería ideal que esa disolución sea rápida. ¿Ah? Imagínense que ya en el laboratorio, cuando ya nos dicen, vamos a preparar los reactivos para hacer la técnica esta de desarrollo color, y ya te dicen, agregar agua, no sé qué, hasta el foro, ponerle no sé, unas gotitas de ácido, lo que fuera, agitar con pastilla magnética. Ya tengo que agitar con pastilla magnética. Calentar o hervir, esperar que se enfríe, bueno. Eso lleva su tiempo y hay que preparar el reactivo. Bueno, lo ideal es que sea rápido. Obviamente que los reactivos no interfieran. No voy a poner reactivos que interfieran después. Aunque parezca trivial, es bueno, si estoy analizando algo, que yo le agrego un reactivo que es oxidante habitualmente para eliminar la materia orgánica o lo que fuera, pero ese oxidante que estoy agregando me va a cambiar el estado de oxidación del analito en sí, lo tengo que considerar. Eso hay que considerarlo. Obviamente que los reactivos de alto grado de pureza, lo ideal sería utilizar reactivos puros para análisis o ultra puros, pero el costo es mortal. Yo ahora estoy medio alejado del tema de los costos, ya no me encargo más de comprar cosas, pero un ácido clorhídrico, no sé, que compres 1 litro técnico, que lo utilizas para descontaminar material o para ajustar algún pH y un reactivo, el litro estaba a 200 pesos, algo por el estilo. Si vas a comprar un PPA, y te va a andar cerca de los 1000, 2000 pesos al litro. Entonces, bueno, hay que ver, ajustarse. Obviamente que lo ideal es utilizar alta pureza, pero si uno puede zafar de la alta pureza, mejor. Obviamente que el reactivo no debe atacar el recipiente. Bien, pasa mucho con los solventes orgánicos. Le puse solvente orgánico y lo he visto mucho en el laboratorio cuando hacían metodologías de ultravioleta visible, que utilizaban cubeta de plástico y le ponían el solvente orgánico que quedaba todo mochito ahí, la cubetita. Pérdidas despreciables por volatilización, aerosoles, absorción. Obviamente que la disolución, habitualmente las disoluciones calientan, cuando no disuelve, entropía. Obviamente cuando uno hace una disolución, obviamente que no tenemos que tener pérdida por volatilización, ni formación de aerosoles, ni absorción. No debe existir contaminación, obviamente, sobre todo de si lo dejo tapado o no, sí, bueno, hay que tener en cuenta eso. Y ni que hablar mínimo de peligrosidad e insalubridad. Eso hoy en día está cambiando un poquito con el tema de la química verde, que se llama utilizar, bueno, determinados solventes, ácidos, esos solventes orgánicos menos nocivos con nosotros, las personas, con los animales y con el medio ambiente. Esta utopía que yo le llamo del procedimiento de disolución es la utopía, es lo ideal de cualquier tratamiento previo que nosotros queremos realizar a un análisis. Es como lo máximo que nosotros queremos lograr, la eficiencia en el tratamiento de muestra. Bien, acá, disolución. Antes de decidir sobre el uso del método, se va a utilizar para... Importante esto, que ya me he olvidado de esta transparencia, es, bueno, cuando uno analiza más de un analito en cuestión, en un tratamiento de disolución, un método analítico, hay que considerar que, obviamente,
las disoluciones que conllevan a una, como es una dilución, o sea, se va, en vez de concentrarse, se va a diluir, o sea, voy a tener menos concentración. Obviamente que yo, cuanto más líquido ponga, más fácil es la dilución de las cosas, habitualmente por un tema de saturación. ¿Tá? Pero obviamente que hay que considerar el tema esto de la amplitud, si voy a utilizar diferentes analitos, analizar diferentes analitos que con la dilución, el agregado que yo haga de ácido o lo que fuera, no diluya tanto que después no lo pueda detectar. Bien, sobre todo cuando estoy haciendo, tratamientos para elementos trazas. Bien, por ejemplo, si yo estoy haciendo tratamientos para elementos trazas, uno puede decir, bueno, puedo poner 5 mililitros de muestra y 0,5 mililitros, bien, de ácido nítrico concentrado. Bien, la concentración de ácido nítrico ahí va a ser tanto por ciento. Puedo tomar 5 mililitros de muestra y poner 5 mililitros de ácido nítrico 10 veces más diluido. Va a ser la misma concentración de ácido nítrico ahí en cantidad, y aumentás el volumen, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Aumentás el volumen, comenzás a diluir. Entonces, bueno, hay que considerar eso, la cantidad de ácido que uno agrega, porque si agrego mucho volumen de eso, después, si elementos trazas, se me va a complicar. También hay que considerar eso, cuando hago diluciones, el tema de, eso siempre habitualmente va a demorar cierto tiempo, y uno siempre quiere, muchas veces, apurarlo lo máximo posible, bien, pero muchas veces eso no es así. ¿Por qué? Porque por más que uno vea que la solución está limpia, transparente, capaz que todavía faltan transformaciones químicas o eliminaciones de ciertas interferencias que no se han completado. Eso lo voy a ver después en la validación, bueno, el tiempo de tratamiento de muestras. Lo que yo le decía, el tema del uso de muestras finamente molidas obviamente facilita la disolución. No es lo mismo tirar un terrón de suelo para adentro que agarrar, moler ese terroncito, zarandearlo, sacar un polito fino y disolver eso. La naturaleza de la solución final y la remoción de exceso de reactivo. Yo para disolver esto le agrego ácido, le agrego ácido, le agrego ácido. Obviamente disuelve, el pH se me va allá abajo y tengo que levantar ese pH. ¿Y qué le agrego? Bueno, le agrego hidróxido de sodio, lo que fuera para levantar el pH. ¿Qué estoy haciendo? Diluyendo, y a su vez estoy agregando sales y esas cuestiones, y nuevamente eso después puede interferir con el método en sí, con el equipo de medida. Tengo que tener en cuenta los materiales usados para la disolución, el tipo de material, también va asociado al tema de aspectos de seguridad, bueno, sistema cerrado, sistema abierto, con reflujo, sin reflujo, bueno, todo eso hay que considerarlo una disolución. Lo voy a hacer en campana, no lo voy a hacer en campana, lo voy a hacer con un sistema que me extrae los vapores ácidos, los va a neutralizar en una solución de hidróxido de sodio. Bueno, hay que considerar todos esos temas de la disolución. Bien. Técnicas de disolución, dijimos, están las simples, y después, si con las simples no funciona, con el solvente ahí, bueno, vamos a comenzar con ácidos. Y bueno, estuvimos hablando de eso, ácidos diluidos, vamos de menos más. Diluido, concentrado, mezclar ácido o utilizar ácidos con otros reactivos para aumentar ciertas propiedades. Bien, la disolución ¿cómo es que? Con ácido diluido, ¿cuál es el mecanismo? Es una simple reacción entre la muestra y el ácido formando una sal soluble. Y eso es lo que sucede. Y esa sal soluble obviamente después va a estar solvatada, ¿tá? Y eso va a estar justamente soluble y nosotros lo podemos llegar a medir. Bien. ¿Para qué se utiliza? Para disolución de óxidos, de carbonato de calcio, algunos sulfatos, sulfato de bario, ese tipo de cuestiones no son solubles en agua, entonces le tengo que poner un ácido diluido. Al fin y al cabo, ¿tá? Cuando nosotros hacemos disoluciones con ácido, obviamente que el pH juega mucho, pero los ácidos tienen propiedades oxidantes. Bien, entonces en realidad acá también lo que hay son reacciones de oxidación. Y esa es una de las propiedades que nosotros tenemos que ver del ácido, si son oxidantes, no son oxidantes, si son buen complejantes, si tienen un punto de ebullición elevado que podamos calentar bastante esa disolución. ¿Cuáles son los inconvenientes
obviamente una disolución con ácidos diluidos pueden ser fenómenos de pasivación, de aluminio, cromo, molibdeno, tungsteno. La famosa, se forma el óxido de ese metal en la capa y nos ataca. Bien. La formación de especies volátiles, o sea que con el ácido reacciona y se forman especies volátiles. Chau, chau, adiós. Estoy teniendo pérdidas. O una precipitación posterior. Bien, porque en el medio van a quedar ácidos, por ejemplo, si utilizo ácido sulfúrico, van a quedar sulfatos a la vuelta, ácido clorhídrico van a tener cloruros a la vuelta, que de repente después voy a trabajar con eso. Pero también hay que pensar, bueno, si yo voy a hacer una determinación de cloruros en una muestra, no voy a hacer una dilución con ácido clorhídrico, obviamente, porque estoy aportando cloruros a la muestra. ¿Bien? Entonces lo que yo le decía, la disolución con ácido diluviano, en realidad lo que uno tiene que considerar es, bueno, el tema de los potenciales redox. ¿Bien? El ataque puede ser tanto en frío como con calentamiento. Habitualmente se utiliza un poco de calentamiento, que eso favorece la disolución. En algunos casos el uso de los ácidos diluidos obviamente es recomendado como un ataque preliminar de muestras. Es lo que yo le digo muchas veces, hay que ir de menos a más. Y esto es fundamental. Cabe destacar que para que los metales sean disueltos, ellos tendrán que ser por lo menos más electropositivos que la descomposición del hidrógeno, que eso se toma como convención, como potencial cero. Por eso, si ustedes quieren disolver oro, platino, plata, mercurio, cobre en una solución de ácido muy suave, no lo van a lograr hacer. ¿Bien? Entonces, bueno, al fin y al cabo, las disoluciones con ácido tienen en cuenta justamente propiedades redox de ese ácido que nosotros estemos utilizando. Terminando, ahora estamos bien. Bueno, aplicamos ácido diluido, se pasivó, lo puse rato, lo calenté, hace 2 horas estoy calentando, no se disuelve. Bueno, pasemos a ácidos concentrados. ¿Para qué se aplica? Bueno, para metales, para aleaciones, para suelo, para algunas rocas, fosfatos, silicatos. Bien, lo otro eran carbonatos, sulfatos, eran como sales como más blandas que se llaman. Los inconvenientes son los mismos que el anterior, nomás que es como un poquito más fuerte porque son ácidos más fuertes, o sea, la formación de especies volátiles puede ser un poquito mayor, la precipitación después puede ser mayor porque están como en mayor concentración, es mayor su fuerza. Y bueno, ¿qué factores nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar ácidos concentrados? Es lo que llama la fuerza del ácido, ¿bien? ¿Por qué? Simple, no es lo mismo utilizar un ácido débil, como es un ácido acético, como un ácido sulfúrico, un ácido clorhídrico, por el tema de la concentración de hidrogeniones que vamos a generar. El punto de ebullición es fundamental, por el hecho es que a mayor punto de ebullición, a mayor temperatura voy a poder calentar esa muestra, y a mayor temperatura que uno caliente, más fácil se va a lograr las disoluciones en el 99,5% de los casos. ¿Bien? También yo le dije la acción oxidante. Hay ácidos que ahora vamos a hablar un poco de las propiedades de los ácidos. Bueno, hay ácidos que se caracterizan por ser más oxidantes que otros. El tema de la acción complejante, también hay ácidos que se caracterizan por ser más complejantes. Cuando forman complejos, que esos complejos sean solubles. ¿Bien? La solubilidad de las sales que se forman después. Yo decía, bueno, los sulfatos, los cloruros, que se pueden llegar a generar. Y nuevamente el mínimo de peligrosidad y insalubridad, porque obviamente los ácidos que tienen más propiedades, eso, más fuerza del ácido, mayor punto de ebullición, mayor propiedad de complejante, mayor oxidante, van a ser más peligrosos de trabajar. Bien. Y acá ustedes ya habrán tenido seguridad en el laboratorio, ni que hablar, uso de lentes, guantes, campana de extracción y en algunos casos de ácidos utilizar PAC. El tema de los filtros para gases, bien, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son el procedimiento más clásicos estos de tratamiento con ácidos concentrados? Puedes llevar a la mezcla, o sea, la muestra, el sólido o el líquido, agregándole el ácido, bien, y puedes, bueno, llevarlo a ebullición en un frasco abierto, cubierto con un vidrio reloj, para que no... El tema del vidrio reloj es lo mismo cuando ustedes hacen huevos duros en su casa o fideos,
es que no se le evapore el agua y después se terminan perdiendo agua. Es lo mismo, es para evitar que se evapore todo el ácido. Y siempre hay que tener en cuenta que cuando se seca el ácido, muchas veces puede formar especies que son explosivas, ese tipo de cuestiones no está bueno. Llevar la mezcla a ebullición o un reflujo. Bien. Se pone un reflujo, un condensador, de tal manera que no perdamos ácido, o sea que se calienta, se evapora, pero cae nuevamente en el sistema. Bien, eso es una manera de utilizar. Después llevar la mezcla a ebullición y dejar que el ácido se evapore hasta casi sequedad. Eso se utiliza en algunos casos, son los menos que se están utilizando hoy en día, llevar casi a sequedad, porque lo que logras hacer es preconcentrar de alguna manera, pero potenciar, se generan sales que pueden llegar a ser peligrosas, y disolver la muestra en un sistema cerrado. Vamos a hablar después de sistema cerrado. De un sistema cerrado típico es los tubitos de ensayo, algunos vienen con tapa, tubitos de ensayo así nomás, no, son unos tubos, ¿no? Con cierto, la pared es más gruesa que un tubo de ensayo, una rosquita que cierra eso, y bueno, y eso es un sistema cerrado. Para ustedes, ¿cuáles serían las ventajas de un sistema cerrado? Estoy hablando mucho solo. Utilizar un sistema cerrado, o sea que lo tapo. ¡Pac! ¿Cuál es la ventaja de utilizar un sistema cerrado? Que no vas a perder nada de la muestra. Bien. O sea que ese problema de volatilización que podemos llegar a tener lo vamos a evitar ahí. Eso está bueno. ¿Alguna otra ventaja de utilizar un sistema cerrado? ¿Para ustedes? ¿Alguna ventajita que puede llegar a tener eso? Utilicen su conocimiento de fisicoquímica, que lo tienen adquirido ya, ahí en lo más profundo de su ser. Que sea más rápido, profe, Sí, ¿y por qué es más rápido? por la presión, Bien, muy bien. ¿Por qué? porque está cerrado. Está cerrado, vamos a tener... ¿Y qué pasa con el tema de por qué decís hay más presión? ¿Qué es lo que cambia? ¿El volumen? El volumen va a ser el mismo. Poner 5 mililitros de muestra y en vez que dejar abierto, vas a cerrarlo. ¿Ah? Pero está bien, va a haber mayor presión. ¿Y qué pasa cuando hay mayor presión? Un sistema que tiene líquido. ¿Temperatura? Bien, ¿qué pasa con la temperatura? Va a aumentar también. Bien, recuerden, por eso buscaste en lo más profundo tuyo de fisicoquímica. Bien, la temperatura es función de la presión también. A mayor presión, mayor temperatura. ¿Tá? Por eso, si ustedes quieren, y favorece, a ver, si ustedes quieren calentar agua para los fideos, van a tapar la olla. Ni que hablar si compraron una carne recontra dura, bien, o quieren hacer un guiso de lenteja en 5 minutos, agarran la olla a presión, plac, olla a presión, en 5 minutos, 5 no, 10 minutos tienen el guiso de lenteja preparado. Cuestión de presión. Bien, entonces bueno, se utilizan el tema del sistema cerrado. Obviamente que con un tubito cerrado, una tapita, la presión, bueno, no va a ser tan elevada, pero después sí vamos a hablar de sistemas cerrados a presión y que no va a favorecer muchísimo. Pero recuerden, la temperatura es función de la presión también. Bien, y bien lo que aportaron también, obviamente vas a tener, no vas a tener pérdida por volatilización. ¿Y cuál es el inconveniente que le ven ustedes con los sistemas cerrados? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno. ¿Puede ser el tema de la presión que se genera dentro del tubo? Bien. Exactamente, la peligrosidad de eso, ¿no? Sistema cerrado, presión puede reventar el tubo, hay que tener esas ciertas consideraciones. Después vamos a ir hablando cuando veamos sistemas cerrados, no sé si lo vamos a llegar a ver hoy, pues estoy muy habladero. Vamos a ver que hay que considerar la masa de muestra a tomar para que no genere tanto gas que reviente eso, ¿no? También. Entonces, bueno, son consideraciones a tener en cuenta. ¿Tá? Pero bueno,
muy bien, muy buenos aportes de ustedes, el tema de la presión, la temperatura, el sistema cerrado. Va por ahí la mano. Y bueno, les dije, y no vamos a quedar vamos a ver esta PPTI y después nos vamos a tomar nuestros 10 minutos de descanso de tratamiento de muestra. Bueno, ácidos. ¿Cuáles son las propiedades, las características de los ácidos, como ustedes conocerán? Bueno, comencemos con el ácido clorhídrico. Concentración, 37%. ¿Bien? Y una cosa a considerar también es, recuerden, también en su interior fisicoquímico, ese 37% no es que en algunos casos coincide, pero no es que sea la masa molar del ácido. Si usted calcula la masa molar del ácido clorhídrico, la 36,5, la del sulfúrico le va a dar 98. Recuerden que ese porcentaje es el azeótropo que se forma cuando se destila. Entonces la concentración máxima, esto es un porcentaje masa-masa, es que se consigue ácido clorhídrico es 37%. ¿Ah? Entonces, bueno, la concentración es importante a tener en cuenta. El punto de ebullición, recuerden, mayor punto de ebullición, más temperatura puedo calentar eso y más me va a favorecer. Bien, entonces el ácido clorhídrico es una característica que tiene, no es oxidante, sí tiene pequeñas propiedades oxidantes, pero no es el gran oxidante. Entonces se utiliza habitualmente para disolver óxidos, que llaman carbonato y fosfato, se utiliza para esas sales blandas que son tratamientos suaves. El ácido clorhídrico también, aunque no lo diga ahí, tiene algunas propiedades complejantes, o sea que bueno, está el ácido clorhídrico. Si nosotros tenemos sales que no se disuelven con agua, ¿tá? El ácido clorhídrico es una buena alternativa. Después tenemos el ácido sulfúrico, que el ácido sulfúrico, la buena propiedad que tiene con respecto a los otros es que el punto de ebullición es 339 grados, o sea, puedo calentar eso, y va a tener una buena temperatura. Y acá reitero, nuevamente, tema de seguridad, va a estar a mayor temperatura. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es una buena propiedad que tiene es oxidante y deshidratante, seca, saca el agua, bien. Se utiliza en muestras de compuestos orgánicos. Después cuando vemos tratamiento de muestra para eliminación de materia orgánica, es como uno de nuestros preferidos, el ácido sulfúrico, uno de los clásicos. Se utiliza para algunos óxidos, hidróxidos, carbonatos y algunos minerales, pero el ácido sulfúrico básicamente se utiliza para la descomposición de materia orgánica. Bien, después en la escala tenemos el nítrico, ¿tá? El nítrico tiene un punto de ebullición de unos 121 grados, bien, tiene un fuerte poder oxidante, eso bueno, eso es lo característico, es una característica que tiene el ácido nítrico, tiene un fuerte poder oxidante. Si le cae una gotita de ácido nítrico en la mano, les va a quedar amarillo enseguida porque les va a oxidar ahí. Se utilizan muestras de aleaciones, sustancias insolubles en ácidos no oxidantes. ¿Tá? Es clásico el ácido nítrico que se utiliza para metales y aleaciones de cuestiones, se utiliza ácido nítrico. ¿Tá? En algunos tratamientos de eliminación de materia orgánica se utiliza, pero vamos a ver que se utiliza más bien en sistemas cerrados por esa propiedad que nosotros tenemos que elevar la temperatura para que sea una buena tratamiento de muestra. Y el ácido fosfórico no es uno de los más utilizados en tratamiento de muestra, si bien tiene un punto de ebullición de 158, se utiliza para sulfuros, óxidos insolubles en otros ácidos, cromitas, ferritas. ¿Tá? Es bien típico que cuando usted tiene un tornillo ahí que está medio oxidado, le ponen ácido fosfórico, diluido obviamente, porque ayuda a que se desoxide. Y es un buen complejante del hierro el ácido fosfórico. ¿Tá? Así que bueno, están en la vida misma, las que estuvieran embarazadas o los chiquilines que tienen pareja embarazada le habrán dicho, o parientes embarazadas que le han dicho, cuando coman no tomen Coca-Cola, por el hecho que la Coca-Cola tiene ácido fosfórico, ¿tá? Ese ácido fosfórico va a complejar el hierro, que es el que necesitamos para que no nos venga anemia. Entonces, bueno, cuando comamos, si queremos aportar fuentes de hierro, no vamos a poner ácido fosfórico, al contrario, tómenlo con jugo de naranja, les dice. Bueno, ¿por qué? Porque lo que hace es el jugo de naranja va a mantener el hierro en estado
de oxidación de tal manera que el cuerpo lo pueda absorber. ¿Bien? El ácido fluorhídrico, yo le dije, divino el ácido fluorhídrico, pero hay que tener muchísimas consideraciones. Primero que nada, el punto de ebullición es 19,4, es sumamente gaseoso, hay que tener mucho cuidado con eso. Es un excelente complejante, para los silicatos. Por eso no se puede trabajar con recipientes de vidrio, ¿tá? Porque el vidrio está hecho de silicatos. Si pongo ácido fluorhídrico, me va a comer de alguna manera el vidrio o los silicatos. ¿Tá? Antes se utilizaba mucho para marcar el material volumétrico, con una jeringuita se iba marcando con fluorhídrico. ¿Tá? Acá los que habrán visto Breaking Bad recordarán cuando le ponían, para disolver el cuerpo, le ponían ácido fluorhídrico y se le caía la bañera. ¿Tá? Es bueno, es buenísimo como complejante. Lo que tiene las quemaduras del ácido fluorhídrico son bravas de manejar. ¿Por qué? Porque es tan buen complejante que te va a complejar los metales, no me acuerdo cuáles son en este caso, el calcio me parece, que son necesarios para que la enzima que funciona ahí con el tema de la cicatrización, entonces compleja el calcio y no deja que cicatrice. Entonces las quemaduras con ácido fluorhídrico están bravas. Por eso lo utilizaban para descomponer los cuerpos, ¿no? Básicamente. Pero bueno, si ustedes son asesinos seriales, recuerden, no disuelvan cuerpos en bañeras ni nada por el estilo. Háganlo vieron que después lo hacían con tarrinas de plástico, los IBCs o azules. Y bueno, después tenemos el ácido perclórico, era aquel, ustedes agarran el AOAC, y alguna edición vieja, ahora la nueva, como yo me alejé del mundo de análisis de alimentos, la AOAC era como utilizar ácido perclórico, que es el mejor un mejor del mundo era para ellos, porque es muy buen oxidante, elimina la materia orgánica divina, pero que lo que tiene es tan oxidante que es demasiado oxidante y puede generar problemas con el tema explosivo. ¿Tá? Entonces cuando uno trabajaba había valoraciones en medio acuoso que se hacen con perclórico, que se utiliza para eso. Hay que tratar de tener perclórico lo más lejos posible de fuentes de materia orgánica, por ejemplo, madera. ¿Tá? Antes era muy típico en los laboratorios utilizar la maderita, sacaba la cosa y apoyaba la maderita, o las pincitas de maderita. Bueno, con el ácido perclórico no se llama muy bien porque la materia es orgánico y tal. Hay que tener consideraciones. Hoy en día lo que se trata de hacer se trata de sustituir, por ejemplo, el perclórico. Bueno, el fluorhídrico muchas veces no se puede, pero bueno, un buen sustituto del perclórico es el nítrico. ¿Tá? Pero después ahora cuando hagamos mezclas de ácido y eso vamos a hablar un poquito más de, bueno, qué ácido puede sustituir al igual. Chiquilines, 18, 15, ¿tá? 18 y 25 nos reencontramos nuevamente para seguir con este hermoso teórico de tratamiento de muestras. ¿Bien? Perfecto. Bien, Dale, 10 minutitos. Bien. Grabación. Bien. Bueno, estuvimos hablando de las propiedades de los ácidos y dijimos, bueno, vamos a elegir cada ácido para cada ocasión en realidad, pero teniendo en cuenta el tema de las propiedades o las características que tienen esos ácidos en función de la matriz con la que vamos a trabajar. Bien, igual ya lo que yo les decía, si van a trabajar con métodos normalizados, habitualmente ya les dice qué tipo de tratamientos van a hacer. Pueden encontrarse con circunstancias que no esté contemplada y bueno, vamos a tener que comenzar a trabajar ahí un poquito. Bien, entonces dijimos, cuando no podemos con un ácido unitariamente, pruebo con ácido clorhídrico no, pruebo con ácido nítrico no, pruebo con ácido sulfúrico no, bueno, ¿por qué no comenzar a mezclar el asunto? Y bueno, ¿por qué se utilizan esas mezclas? Porque justamente podemos comenzar a combinar esas propiedades. Vieron que uno es más oxidante, otro es más complejante. Bueno, comenzamos de alguna manera a mezclar esas propiedades de los ácidos, también el tema del punto de ebullición. Algo también a considerar es que, bueno, esos ácidos no es que son inocuos uno con otro, sino que, bueno, pueden reaccionar uno con el otro y dar productos de mayor reactividad, o sea, un producto de mayor reactividad. Una propiedad indeseable de un ácido puede ser moderada por otro, o sea, esa propiedad que, no te quiero usar porque sos indeseable, esa propiedad que tenés, bueno, vamos a tratar de
moderarla, como de calma, calma. Ahora vamos a hablar ejemplos de cada uno de ellos. Bien, que ya está ahí un ejemplo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Algo típico es el agua regia, y lo que han hecho Facultad de Química, en Química Inorgánica, habrán utilizado, por lo menos en mi época de antaño, hace unos cuantos años atrás, utilizamos agua regia para algunos tratamientos que utilizamos ahí en inorgánica. También acá en el curso de Analítica 2 utilizamos también agua regia en algunos años atrás, pero hemos seguido, me gusta la palabra innovar, y ya no lo utilizamos más. Es la clásica, típico, es un ejemplo clásico de el agua regia, pongo 3 partes de ácido clorhídrico, una parte de ácido nítrico y se forma algo mágico para disolver metales y cosas difíciles de disolver. Bien, entonces dijimos, bueno, para mezclar propiedades, bueno, las propiedades que se mezclan, que se potencian, de alguna manera tener una propiedad de uno y del otro, bueno, es el complejante y el oxidante. Bien. Y como verán, el ácido fluorhídrico ahí es el complejante típico que se utiliza. No significa que yo haga la mezcla y después lo utilice, sino puede ser que de repente hago la digestión con ácido nítrico, ácido perclórico, ácido sulfúrico, y después veo que queda ahí como esa arenilla o ese silicato, y bueno, le pongo ácido fluorhídrico recién después. Hay que tratar de evitar el uso de ácido fluorhídrico. Pero si de antemano ya sé que me va a andar molestando ahí, bueno, el silicato ya lo voy a tener, ya lo mezclo de antemano. ¿Bien? Lo que yo le decía, la mezcla esta de ácidos para formar un producto más reactivo, que tenga más potencial de disoluciones, se mezcla una parte de ácido nítrico en 3 partes de ácido clorhídrico. Bien, el otro estaba al revés, ahora me pongo a pensar. En volumen, ese es conocido como el agua regia. El ácido nítrico oxida el ácido clorhídrico, formando diferentes productos de oxidación, como el cloro molecular, que es extremadamente corrosivo. Por eso, siempre les dicen que cuando manejen cloro tengan cuidado con el tema del cloro y mezclarlo con detergente. Y lo mezclo con detergente y cloro y ahora tengo algo sumamente desinfectante y me hace espumita. No, formás cloro molecular y podés morirte, básicamente, si aspirás cloro molecular. Es sumamente. Han habido casos justamente de accidentes laborales, de haber utilizado cloro y mezclarlo con algo, se forma cloro molecular y chau, adiós. El cloro se utiliza, el ácido clorhídrico se utiliza mucho para la limpieza de cómo hacen mezcla, y para disolver el Portland le ponen ácido clorhídrico. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Después ahí también un óxido nitroso de cloruro es extremadamente oxidante. Bien. Y algo que yo le decía, moderar el poder del perclórico. Yo decía, el perclórico era, la OAC es fans, es seguidor, influencer de utilizar ácido perclórico, pero bueno, podemos suavizarlo con un poquito de ácido nítrico, le bajamos un poco el potencial ese oxidante. Entonces se pone ácido nítrico y ácido perclórico, pero hoy en día perclórico casi no se utiliza, por lo menos en el ámbito que trabajo yo. Y a mí por lo menos me da como un poquito de miedo utilizar ácido perclórico. Disolución en ácidos y otros reactivos. Lo que se hace es, bueno, se tiene el ácido y bueno, lo que estamos haciendo es agregar otro reactivo, es favorecer la eficiencia de esa disolución. Por ejemplo, se utilizan agentes oxidantes, como es el peróxido de hidrógeno o oxigenada. Eso tiene poder oxidante, pero hay que considerar muchas veces con quién se utiliza ese oxidante, porque muchas veces si yo lo pongo con otro oxidante, capaz que con otro ácido oxidante, o más oxidante que en realidad que el agua oxigenada, como es, en vez de oxidante es reductor. Hay que considerar eso también. Habitualmente el uso de cómo es, se utiliza mucho nítrico con el agua oxigenada, como es por el hecho de que cuando empieza a reaccionar genera mucho oxígeno, mucha burbuja de oxígeno,
y cuando hacen oxidaciones con ácido nítrico, se genera el óxido nitroso, ¿no? El óxido nitroso, perdón, que es un gas marrón, ¿bien? Y si le ponen el peróxido, eso favorece a que se desprenda ese óxido nitroso, ¿tá? Y recuerden, está bueno desprenderse el óxido nitroso, y recuerden el principio de Lechatelier. Si estoy sacando producto, porque se genera el óxido nitroso y saco ese producto, la reacción se va a dar con mayor facilidad. Principio de Lechatelier. El uso de electrolito inerte es para aumentar una propiedad, ¿tá? Como es el uso de sulfato de potasio con ácido sulfúrico, ¿bien? Y algún uso de agentes complejantes como el ácido cítrico, ¿tá? Que mantienen los analíticos en solución en forma de complejo. El ácido cítrico se utiliza mucho para ablandar justamente la dureza de las calderas, o si ustedes van a limpiar como es el water o la caldera, pueden poner ácido cítrico que les va a sacar ese sarro, ¿tá? Pueden utilizar vinagre también, que es otro ácido que le ayuda a ablandar. Bien, o catalizadores, recuerden, catalizadores disminuye la energía de cómo es de acción, y eso genera que sea más rápida la reacción. ¿Ustedes ya han hecho alimentos? ¿No? Algunos sí, otros no. ¿Hay alguien que haya hecho alimentos? Yo hice la 1 de alimentos. Y está bien. Y ahí hicieron, porque todavía no lo hemos visto nosotros y no sé si lo vamos a ver. ¿Hicieron determinación Kjeldal? No, creo que se hace en la 2 eso. En la 2, bien. La determinación Kjeldal es un clásico ejemplo de el agregado de un electrolito inerte. Y acá combina un poco su yo interior de química analítica y su yo interior de físico-química. Entonces, el ácido sulfúrico divino, ¿tá? A 339 grados ebulle, pero la digestión Kjeldal se utiliza para transformar todo el nitrógeno en amonio, ¿tá? Es una oxidación extremadamente fuerte, necesitamos mucha temperatura, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que se agrega? Aparte de agregar catalizadores para aumentar esa velocidad, ¿no? de transformación, de digestión, ¿tá? En amonio, también se agrega electrolito inerte como el sulfato, ¿tá? de potasio, para aumentar la temperatura de ebullición, ¿tá? El aumento ebullioscópico. ¿Se acuerdan en físico-química que ustedes agregan sal, aumentan la temperatura de ebullición? Clásico cuando hacen los fideos o la sopita, le agregan sal y eso en vez que ebullir a 100 grados, ebulle un poquito más. ¿Tá? Es el mismo principio. Y bueno, se agrega justamente para aumentar el punto de ebullición, que lo crea, pero tampoco la vida es tan fácil en Kjeldal, es que si vos te pasás, ¿tá? De la relación de sulfato de potasio y de ácido sulfúrico, aumenta mucho la temperatura de ebullición, y bueno, vos querías transformar todo el nitrógeno en amonio, y que lo que pasa es que la temperatura va más allá de los 390 grados, si mal no recuerdo, comenzás a perder otro compuesto de nitrógeno. Entonces, bueno, hay que utilizarlo, pero con cierta con cierta conciencia de la cantidad que estoy poniendo, y también en Kjeldal se utiliza mucho las sales de cobre, bien, que es un catalizador. Entonces, en Kjeldal habitualmente le vienen como una pastilla mágica, que es como media, se le parecen las pastillas de esa Skip de los detergentes, eso que vienen con perlitas azules, bueno, es sulfato de potasio con sulfato de cobre. No lo vayan a poner al lavarropas. Bien, entonces, bueno, lo que se hace es, póngalo, no sé lo que va a pasar. Eso, se aumenta la eficiencia de disolución agregando esos agentes oxidantes, electrolito inerte que hacen que aumente la temperatura de ebullición, agentes complejantes, el cítrico es muy buen complejante justamente de calcio, magnesio, los compleja, los deja en disolución, o catalizadores para aumentar la velocidad simplemente de disolución de digestión. Bien. Descomposición por fusión, disgregación o apertura de matriz, chiquilinas y chiquilinas. Chiquilinas y chiquilines. Y les voy a leer esta definición para que se la graben en su mente y lo sientan en su corazón. Dice, es un proceso químico
proceso químico a temperatura elevada, usando en general sólidos fundidos para transformar el insoluble de modo que sea posible su posterior disolución. Y si ustedes se aprenden, en realidad si se aprende, se queda con, a mí no me gusta el concepto de aprender, no de memorizar. El concepto esta definición es bárbara porque van a entender lo que es la disolución en sí. ¿Ah? Van a tener todo el concepto y no van a tener problema la van a manejar de taquito al tema de la disolución o la descomposición por fusión. Bien, ahora vamos a ver que una de las características fundamentales es la temperatura elevada que se utiliza. Bien, pero no es uno de los principales factores, no es el único factor, porque uno dice, obviamente, vamos a ver las temperaturas que llega, pero obviamente que a elevadas temperaturas es mejor la disolución, pero detrás hay un proceso químico, que nos favorece eso. Vieron que en la primera transparencia yo le dije fusiones oxidativas, reductoras, ácidos, básicas. Bueno, ¿por qué? Porque hay una reacción química detrás. Entonces en las fusiones, en las disgregaciones, sí importan las características químicas del material a atacar y en base a eso yo voy a elegir lo que se llama el fundente. Y el fundente es un sólido, que obviamente que a temperatura elevada ese sólido pasa a ser líquido, por eso esa elevada temperatura. Pero no significa que no haya reacciones químicas detrás de eso. Y la última parte, después de la última coma, es como bello, que dice para transformar el insoluble de modo que sea posible su posterior disolución. Porque no significa que obviamente que vos tenés una roca o un material sólido, le pones sales, lo calentás a eso, lo fundís a elevada temperatura, cuando se enfría, obviamente no es que te va a quedar un líquido, te va a quedar un sólido. Pero lo bello de ese sólido es que ese sólido sí se disuelve después con agua o con un ácido suave, un clorhídrico 10%, un nítrico 10% se va a disolver. Entonces, este es el concepto fundamental de descomposición por fusión. Es un proceso químico a elevadas temperaturas. ¿Por qué? Porque son sales, las tengo que fundir. Obviamente que la temperatura elevada sí me va a ayudar, pero es un proceso químico. Y no significa que después quede un líquido lindo, sino que va a quedar bien. Algunas veces quedan unos cristalitos ahí, formaditos, con la forma, ahora vamos a ver el crisol, y eso, antes tenía un video que ahora lo perdí, que era divino, que mirá, era como se hacía una disgregación de esto. Está bueno, ustedes millennial, es lo mismo que yo le digo a mis cuñados que tienen como 20 y pico de años cuando tienen que estudiar, digo, chiquilines, en vez que andar mirando los videos que están buenos, los de historias innecesarias de YouTube, capaz que me echen en el medio un video, no sé, como de estadística medio divertido. También, a la hora de estudiar, si quieren pueden mirar algún video de esto, de disgregación, de fusión, después vamos a hacer de calentamiento por microondas. Metan un video de esos de YouTube de 3 minutos, con figuritas que te lo explican, y van a entender un poquito mejor la función de eso. Está bueno utilizar la herramienta de estos videos de YouTube, para ver cómo es, verlo y no imaginarnos cómo son las cuestiones. Todavía no estoy tan moderno como para ir buscando video de YouTube e insertando esas cosas acá. Bien, ¿por qué la fusión? Recuerden, de menos a más. Bueno, si llega a la fusión es porque los otros se me vienen complicando. Como dice, bueno, es una alternativa a los procedimientos de descomposición con ácidos. Cuando el ácido no funciona, le pongo mezcla de ácido, le pongo sal, le pongo todo, le caliento, le pongo sistema cerrado y no se disuelve. Bueno, pasemos a una fusión. Bien, es muy utilizado en minerales. Hay que considerar que esos ácidos diluidos que nosotros podemos utilizar, el inconveniente también puede ser que den sales insolubles, pues decía, el sulfato de bario. El sulfato de bario es uno que se utiliza cuando se hacen el contraste, cuando le hacen ecografías o tomografías del sistema digestivo, le ponen sulfato de bario. También se puede formar cloruro de plata también como insoluble, entonces hay que considerar eso. Y nuevamente, recuerden que uno de los problemas principales que tenían esos ataques con ácido, tanto diluidos como fuertes, era el tema de la formación de pasivos. Se forma el óxido y no se ataca más. Bien, entonces, consideraciones a tener en cuenta, va a ser la naturaleza del material insoluble. En base a eso vamos a elegir el tipo de fundente. Bueno, fácil, chiquilinas, chiquilines, es
Si tengo algo que es ácido, le voy a poner un fundente que es básico. Si es algo que es básico, le voy a poner un fundente que es ácido. Si tengo que algo lo tengo que oxidar, le voy a poner un fundente que oxide. Si tengo que reducirlo, voy a poner un fundente que lo reduzca. ¿Bien? Y después también los modos de efectuar esa disgregación. Y sobre todo, hay que considerar lo que se llama el crisol donde uno va a poner ese fundente, ¿tá? Porque el material también que nosotros utilicemos, hay que conseguir un material, recuerden, esto va a estar a elevada temperatura, van a ser ataques ácidos básicos de Lewis fuertes, ¿no? Que ese material que estemos utilizando no sea atacado por la propia reacción de descomposición por fusión. ¿Ah? Bien. Entonces, ¿para qué se utilizan? Bueno, algunos cementos que son difíciles de decomposición con ácido, ¿tá? Algunos aluminatos, los silicatos, minerales de circonio, algunos óxidos de cromo, de hierro, algunos óxidos mixtos de silicio y aluminio, ¿bien? Hay veces que se utiliza mucho en minería este tipo de tratamientos para la determinación de algunos metales o lo que fuera que vayan a analizar en el mineral en sí. Bueno, ¿qué tipo de fundente? Bueno, dijimos que una de las características fundamentales del fundente es también considerar la temperatura, y ven, ahí tenemos tetraborato de litio, borato de litio, carbonato de sodio, simple, carbonato de potasio, hidróxido de sodio, sólido, hidróxido de potasio, ahí persulfato de potasio, persulfato de sodio, como es, tenemos peróxido de sodio, iba a decir agua oxigenada de sodio, peróxido de sodio, bien, y ven, obviamente esos son sólidos, y ven que esos son los puntos de fusiones que tienen, ¿ven? Entonces, ¿cuándo voy a utilizar un fundente ácido, como son los tetraboratos de litio y ese tipo de cuestiones? Cuando justamente las muestras sean óxidos, básicas o carbonatos. Entonces, los carbonatos tienen la propiedad que son muestras básicas, ¿tá? Y fundente básico con muestras ácidas, ¿tá? Recuerden, detrás de una fusión hay una reacción química. ¿Bien? Entonces se divide, las reacciones heterogéneas se dividen en ácido-base, las fusiones alcalinas, ¿tá? Y las fusiones ácidas. Las fusiones alcalinas, cuando utilizamos carbonatos, boratos, hidróxidos, ¿tá? Lo que se le llama fusión alcalina y fusión ácida es el fundente que estoy utilizando. Si el fundente es carbonato, borato, hidróxido, es una fusión alcalina. Entonces lo que estoy atacando es algo que tiene ácido, y una fusión ácida, ¿tá? Es al revés. Y después también las otras propiedades son las de óxido-reducción, ¿no? Fusión oxidante, ¿tá? Que habitualmente la fusión oxidante viene acompañada con un agente de fusión alcalina más un oxidante, que habitualmente es peróxido, y una fusión reductora, nuevamente habitualmente es una fusión alcalina más alguna sal reductora que tenga azufre en el medio. Procedimiento general, esto de acá es un crisolcito, ustedes ya habrán visto. Y a ver si me salta el video. Los hipervínculos. Vamos a ver, capaz que salta el video, chiquilines. No. Sí, no lo puse, borré la carpeta que estaba antes. Voy a ver si lo cuelgo en la página del curso. Estos son los crisolcitos. Ustedes habrán visto crisolcitos cuando hicieron residuos de almidón. Esos son crisoles de porcelana, de cerámica, pero esos crisoles de porcelana cerámica, estuvimos hablando del tema de la porosidad y la resistividad y que no son tan inertes. Bueno, acá vamos a utilizar, por ejemplo, crisoles de níquel, crisoles de platino, bien, que son extremadamente caros. En una época, a mí me contaron, yo no llegué a eso, no soy tan viejo, en la Facultad de Química había crisoles de platino que lo tenía guardado el decano en su bóveda de seguridad, por lo caro que eran en aquella época. Y uno piensa que el crisol siempre hago el mismo cuento, que el crisol de platino es crisol de platino debe ser durazo. No, son extremadamente blandos. Nunca me voy a olvidar, un día estaba en el laboratorio con Marcelo Bellusi, lo que tuve con Marcelo Bellusi, y yo, mira este crisol, qué blandito, dije yo, y lo empezamos a ver para todos lados, y a Marcelo, que aparte que no tiene mucho pelo que digamos, se le abrió los ojos así, se le nota mal la apertura de ojos porque no tiene mucho pelo. ¿Qué estás haciendo?, me dice.
Mira blandito, el crisol digo, es un papel de aluminio. No, es de platino, sale no sé cuántos miles de dólares. Casi se muere. Aparte de Marcelo, que todo prolijo, yo soy la antítesis de Marcelo. Pero bueno, resumiendo, hay que utilizar crisoles inertes, y para cada tipo de función que utilizar, se recomienda algún tipo de crisol. Pero eso se los van a marcar, quédense tranquilos. Bueno, ¿qué vamos a tratar de utilizar? Bueno, una muestra finamente molida. Nuevamente, en cualquier tratamiento vamos a tratar de utilizar algo finamente molido. No vamos a tirar el cacho de piedra para allá adentro para disolver. ¿Tá? Si no se puede, bueno, no se puede. Se va a ir, con el propio tratamiento se va a ir disolviendo de a poco. Se va a utilizar el electrolito ácido básico. ¿Tá? Ahí se puede agregar el agente oxidante o reductor, dependiendo del tipo de fusión que queramos hacer. La proporción en masas habitualmente va de 1 a 2 a 1 en 50, o sea, 1 gramo de masa, 2 gramos de fundente, 1 gramo de masa, 50 gramos de fundente. Bien, hay que mezclarlo en ese crisol de níquel o de platino. Bien, se calienta el crisol hasta obtención de un líquido bien claro, ¿tá? O sea, que se fundan las sales, que se obtenga ese crisol bien claro. Hoy en día hay equipos automatizados, pues de alguna manera, que te hacen la propia fusión, o sea que lo calientan y a su vez van girando para que se mezcle, para no andar mezclando uno a mano. Imagínense la temperatura que está eso. Eso después, ese líquido se va a solidificar, ¿tá? Va a quedar un cristalito, que ese cristalito lo puedo quebrar en pequeños trozos, y recuerden que la característica que tienen esos cristalitos formados es que se disuelven en agua o en un ácido diluido. Recuerden, transformamos lo insoluble en soluble. También en algunos casos se agrega lo que se llama, yo no me acuerdo qué humectante, se agrega una gotita de un humectante para que ese cristalito que se forme no quede pegado a las paredes del crisol. Bien. ¿Cuáles son las razones del éxito, ¿tá? de la descomposición por fusión? Bueno, los electrolitos inorgánicos fundidos, los fundentes, esos que estamos utilizando, son solventes poderosos. Esos sólidos a temperatura elevada que se transforman en líquidos son solventes muy poderosos. Como dijimos, como las temperaturas de fusión son más altas que la descomposición con ácido, que llegan hasta 1200 grados, dependiendo obviamente del fundente, ¿tá? Obviamente que la reactividad y la solubilidad de los materiales van a ser mayores. Pero recuerden, no es como la principal característica. Primero tienen que reaccionar, si no reaccionan no tiene mucho sentido. Y lo que yo les decía, el electrolito fundido reacciona como un ácido con una base de Lewis. Al fin y al cabo, cuando hacemos reacciones alcalinas, alcalinas fundentes o ácidas fundentes. ¿Tá? El carbonato de sodio, bien, se forma el carbonato, el oxígeno sueltito como justamente base de Lewis, va a atacar el silicato, va a formar el silicio, se va a formar una estructura de silicio de sodio, y eso va a ser soluble en agua. Acá están los diferentes tipos de mezclas que hay, que yo les decía, de alcalina, alcalino oxidante, alcalino sulfurante y fusiones ácidas. Eso es recuerden que es la fusión alcalina y la fusión ácida, simplemente eso, para que tengan en cuenta los tipos de sales que se utiliza. Las aplicaciones que yo les decía que se usan, recuerdan, alcalina simple, se utiliza para silicato, sulfato, después sustancias que tienen cromo, molibdeno, manganeso, capaz que hay que utilizar un oxidante un poquito más fuerte, sulfurantes, ¿tá? Para cuando sean, justamente tengamos tiazoles, algún que otro elemento que haya que utilizar algo reductor en la vuelta. Pero bueno, básicamente son esas. A ver, algo que capaz que está más adelante, pero antes de olvidarme, algo sí a considerar, a tener en cuenta cuando uno hace una fusión, es la pureza de las sales del fundente, ¿tá? Sobre todo porque la va a utilizar en mayor proporción, de 1 a 2, de 2 hasta 50 veces más. Entonces sí tienen que ser de alta pureza esas sales que estemos utilizando, porque se utiliza en gran proporción y va a ser una gran fuente de contaminación si no es pura. ¿Bien? Y bueno, y estos son los tipos de crisoles que se pueden llegar a utilizar en una fusión. Ve que estoy bichando bien la hora. Bien.
Vamos a ver una pequeña introducción de eliminación de materia orgánica, pero va a estar bueno que lo veamos completo la semana que viene. Bien. Eliminación de materia orgánica, dijimos, pueden ser por dos vías. Vía seca o vía húmeda. Vía seca no vamos a utilizar nada que moje. Bien, sencillo. Vamos a tener sistemas cerrados o sistemas abiertos. ¿Tá? Sistema abierto, mineración a elevada temperatura, no es más ni menos que la calcinación que ustedes ya han hecho en analítica 1 con almidón. Calientan un crisolcito con un mechero, lo que fuera, para sacar la mayor parte de la materia orgánica hasta que no se genere más humos, y eso después va a ir a una mufla. Bien. Puede haber tubos de combustión, ¿tá? Que favorezcan de alguna manera. Es un sistema abierto, pero es un tubo de combustión que favorece el tema de la descomposición. Acá lo que es una combustión, ¿no? Es eliminación de materia orgánica por calor, básicamente. La materia orgánica se transforma en dióxido de carbono por la acción del calor. ¿Bien? Se puede hacer mineraciones en plasma de oxígeno a bajas temperaturas, o sea que lo que voy a inyectar es oxígeno, un plasma de oxígeno, oxidante. ¿Para qué? Para no elevar la temperatura tan alto. Pues, nuevamente, un sistema abierto, a elevada temperatura, puedo llegar a tener pérdidas por volatilización por un tema de, justamente, de las temperaturas elevadas, pero puedo bajar esa temperatura, pero tengo que meterle como un bombazo, ¿tá? De oxígeno para que sea oxidante, ¿tá? Porque en realidad se oxida por acción del aire y del calor que le estemos dando, o una bomba de oxígeno, que es un sistema no del todo cerrado, pero bueno, tiene un injerto de oxígeno. Después tenemos las vías secas, que en un sistema cerrado vamos a ver los frascos de Schoeninger. Bien, es como una aplicación medio especial para halógenos. Y después tenemos la vía húmeda, o sea, le vamos a agregar algo que lo moje, que habitualmente son ácidos, y ahí yo le dije, bueno, los ácidos más utilizados son el ácido sulfúrico y el ácido nítrico por su poder oxidante. Vamos a tener los sistemas abiertos, ¿tá? Que es básicamente algún tubo o alguna perita de esas de Kielder o lo que fuera, donde vamos a poner el ácido, el material que queremos disolver, y lo vamos a calentar. Bien, y ahí nuevamente, habitualmente, como la eliminación de materia orgánica, yo les dije, es un tratamiento bastante duro de hacer. Bueno, se le agregan sales, catalizadores o lo que fuera para aumentar ese punto de ebullición y favorecer la disolución. Bien, y si no, vamos a trabajar con sistemas cerrados, que eso sí, es el otro día justo nos juntamos con Germán y con Henry, para ver, bueno, a la hora de volver al práctico, no vamos a poder ver todo lo que tenemos planificado. Entonces, pero uno de los puntos que sí queremos que veamos en el laboratorio es justamente la digestión en un sistema cerrado asistivo por microondas. O sea, vamos a utilizar un microondas para hacer una digestión. Es un sistema cerrado que es un tratamiento con ácidos, que vamos a ver que el más utilizado es ácido nítrico. Pero básicamente los sistemas se dividen seco, cerrado, vía seca, vía cerrada, vía húmeda, y entre esos dos subcategorías se divide sistemas abiertos y cerrados. Y ya estuvimos hablando de los beneficios de utilizar sistemas cerrados y también de las desventajas. Obviamente que los sistemas cerrados van a ser más caros que los sistemas abiertos. No es lo mismo digerirlo así abiertamente que tener un sistema ya cerrado. Y acá, sobre todo cuando empezamos con eliminación de materia orgánica en sistemas cerrados, se genera mucho gas, porque la materia orgánica genera gas, espuma, polvo, humos, que es un polvo aerosol, y genera más presión. Entonces no es una tapita así nomás, es un sistema que de alguna manera es mucho más seguro y obviamente que es mucho más caro. Bien, eliminación de materia orgánica, yo decía, la materia orgánica es una interferencia porque muchas veces tiene coloides, que algunas veces vamos a trabajar con cosas que queremos que precipitar, no te van a dejar precipitar, van a quedar cosas flotando ahí que no están buenas. Forman complejos estables, algunos elementos de interacción con la materia orgánica que forman complejos estables que después no los puedo medir. Bien, ni que hablar el color, que puede generar ese color marroncito, bueno, de tipo de materia orgánica que hay ahí, la espuma, algunas estructuras complejas, y
previo a alguna realización de algunos métodos analíticos, hay que eliminar esa materia orgánica para que no nos moleste, no nos interfiera. Bien, esto simplemente es como es método de eliminación de materia orgánica, ya estuvimos hablando de eso, vía seca, vía húmeda, y también en algún caso la extracción con solventes orgánicos se elimina materia orgánica, que lo vamos a ver cuando veamos método separativo, utilización de extracción líquido-líquido, o extracción en cartuchos de extracción de fase sólida. Vamos a ver que vamos a eliminar esa materia orgánica, ¿tá? Pero ya es, este tipo de extracción ya es un método separativo en sí. Bien. Y lo que hayan hecho, eso también me imagino que lo verán en Alimentos 2, es o me equivoco, no sé, la determinación de aceites y grasas, en realidad es una extracción líquida que se utiliza. Bien, vía seca, vamos a tener la mineralización a elevada temperatura, la famosa calcinación, tubo de combustión, bomba de oxígeno, y mineralización en plasma de oxígeno a bajas temperaturas. O sea, recuerden, para oxidar, para eliminar materia orgánica hay que oxidar. ¿Con qué oxido? Con el oxígeno del aire y con temperatura para favorecer eso. Si yo agrego oxígeno en la vuelta, no necesito elevar tanto la temperatura. ¿Bien? Y después tenemos la combustión en frasco de Schrödinger. O si no, no menor, las técnicas de fusión también son un método de eliminación de materia orgánica. Obviamente que nosotros no vamos a hacer una fusión exclusivamente para eliminar materia orgánica. Es que si el mineral o el material que nosotros estemos tratando ya tiene materia orgánica, obviamente que a 1200 grados, chau chau, adiós materia orgánica. ¿tá? Pero no vamos a elegir la técnica de fusión como una técnica exclusiva de eliminación de materia orgánica. Ventajas, bien, de la eliminación de materia orgánica en sistemas estos, no aparece ahí, en sistemas como es abiertos, secos, bien, es el tema de que obviamente no se utilizan ácidos concentrados, bien, es un sistema ahí que nosotros vamos a calentar. La desventaja que tiene eso es, podemos obviamente, es a temperatura elevada, los elementos que se volatilizan los vamos a perder. Muchas veces cuando hacemos, muflamos o hacemos calcinaciones, cuando generan esos humos podemos perder el humo, es un aerosol en polvo y podemos perder elementos por ahí. Ahí sí, ya cuando agregamos ácidos, puede ser que se generan espumas, ¿tá? Con la materia orgánica y perdamos eso, y es típico del Kielder que muchas veces se le agrega unas gotitas de glicerina, no me acuerdo qué, se le agrega para que no glicerina no puede ser porque vamos a terminar nitrógeno total, se le agrega un humectante, justamente un antiespumante, son siliconas, para que no genere espuma. Una desventaja que tienen los sistemas de eliminación de materia orgánica en sistemas abiertos es el riesgo de contaminación, obviamente, si estamos muflando, es un sistema abierto, y si agregamos ácido también. Y en algunos casos, cuando hacemos eliminación de materia orgánica en sistemas abiertos, por calcinación, algunas cenizas son difíciles de disolver. Bien. La ventaja, la relación entre la masa de la muestra y el volumen final es muy flexible, en el sentido de si yo tengo un sistema abierto y veo que me falta ácido porque le está costando digerir, le puedo agregar más ácido. ¿tá? En un sistema cerrado voy a tener que esperar que se apague todo, que baje la temperatura, baje la presión para recién después agregarle ácido, entonces eso es menos inflexible. Y las ventajas que habitualmente también es que los ácidos que nosotros utilizamos, sulfúrico y nítrico, y las concentraciones que podemos ya utilizar, son compatibles con los métodos de determinación. Y bien, y nos quedamos con esta transparencia, en el sentido que yo le dije, bueno, ¿en qué se basan los sistemas de combustión? Vamos a tener materia orgánica, bien, un oxidante, que habitualmente es el oxígeno, ¿tá? Esto lo vamos a favorecer con calor, vamos a generar dióxido de carbono, agua, que se va a evaporar y se va a ir, y otros productos. Nuevamente, la idea es que estos productos que se generan sean solubles después, por ejemplo,
Si se forma cenizas, si yo le agrego, bien, unas gotitas de ácido o lo que fuera, se va a disolver eso y no vamos a tener problema. Entonces, obviamente, como es un sistema de combustión, vamos a necesitar combustible y comburente. Bien, básicamente es eso, la eliminación de materia orgánica. Entonces, bueno, nos quedamos acá por la clase de hoy. La clase que viene, voy a dejar de compartir pantalla. La clase que viene vamos a